Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en dos piezas legislativas, recién salidas del horno en Sonora, publicadas en una edición especial del Boletín Oficial del Estado este pasado 29 de agosto. Hablamos de la Ley 81 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 82 de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Nombres un poquito largos, ¿verdad? Sí, bastante. Pero básicamente, una busca, abrir las ventanas del gobierno y entidades públicas. Ajá. Y la otra, proteger nuestra información personal que ellos manejan. Ambas son clave en esta era digital. Totalmente. Nuestra misión hoy, desempacar qué implican realmente, quiénes deben seguirlas y por qué. Deberían importarnos. ¿Le entramos? Claro que sí. Estamos frente a un paquete normativo que intenta, poner reglas claras a dos derechos fundamentales. ¿Cuáles serían? Nuestro derecho a saber qué hacen quienes manejan lo público, por un lado, y por otro, nuestro derecho a controlar nuestra información personal cuando está en sus manos. Es un equilibrio interesante, ¿no? Definitivamente. Empecemos, si te parece, por la Ley 81, la de transparencia. ¿Cuál es la idea central aquí? El corazón de esta ley, mira, es consolidar el acceso a la información pública como un derecho humano y a través de eso, empujar a una mayor transparencia y rendición de cuentas en Sonora. Busca que lo que hacen las entidades públicas no sea un secreto. Y cuando dices entidades públicas, ¿a quiénes te refieres exactamente? ¿Es solo el gobierno estatal o...? No, para nada. El alcance es mucho más amplio. La ley habla de sujetos obligados y la lista es, de verdad, extensa. A ver, Incluye a los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Esto a nivel estatal y municipal, ¿eh? También órganos autónomos. como la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Electoral, supongo. Exacto, esos. Partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos. Incluso, fíjate, sindicatos o personas, ya sean físicas o morales, o sea, empresas, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. Esos también entran. O sea que básicamente cualquiera que maneje dinero público o tenga poder delegado por el Estado. Casi nadie se escapa. Prácticamente. Y esta ley mencionaste se basa en algunos principios, ¿no? La transparencia es uno, pero hay otros. Sí, claro. El principio estrella, yo diría, es el de máxima publicidad. Máxima publicidad. Sí. Significa que la regla general es: toda la información que poseen estos sujetos obligados es pública, punto, y debe ser accesible. Las excepciones, que las hay, deben estar muy bien justificadas y siempre se deben interpretar de forma restrictiva, o sea, en caso de duda se favorece la apertura. Entiendo. Otros principios importantes son la gratuidad del acceso, salvo costos de copias o envío, ¿no? La accesibilidad, la certeza que la información esté documentada. Suena bien en el papel. Pero ¿cómo se asegura que esto funcione? ¿Quién vigila o facilita todo esto? Pues mira, la ley crea una estructura institucional para eso. Hay una autoridad garante estatal que se llama Transparencia para el Pueblo del Estado de Sonora. Transparencia para el pueblo. Así es la responsable principal de proteger este derecho. Pero además, cada sujeto obligado, cada entidad, debe tener internamente dos figuras clave. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Un comité de transparencia, que es como el órgano interno que toma decisiones importantes, por ejemplo, sobre si la información se clasifica como reservada o no. Y también una unidad de transparencia. ¿Y la unidad qué hace? Esa es como la ventanilla de atención al público. Es la que recibe las solicitudes de información, ayuda a la gente a formularlas si lo necesita y gestiona las respuestas. Es el contacto directo. O sea, el comité decida y la unidad ejecuta, más o menos. Algo así. Y todo esto se apoya mucho en una herramienta digital fundamental, la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí puedes hacer solicitudes y consultar muchísima información que ya deben publicar. Entendido. Entonces, si la regla es que todo es público, ¿qué tipo de información podemos esperar encontrar fácilmente gracias a esta ley? Digo, ¿qué deben publicar sí o sí? Es muchísima. La ley detalla unas listas larguísimas de obligaciones de transparencia. Hay información común que todos, absolutamente todos los sujetos obligados deben publicar de oficio, o sea, proactivamente en sus portales de Internet y en la plataforma nacional.
¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, su estructura orgánica, quiénes son, cómo se organizan, directorios de funcionarios con sus sueldos. Ah, incluso los sueldos. Eso siempre genera interés. Sí, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, desde el más alto hasta el más bajo, debe estar publicada. Vaya. ¿Qué más? También su presupuesto asignado y cómo lo van ejerciendo, los gastos en cosas como publicidad oficial o viáticos, todos los contratos que firman, con quién, por cuánto, para qué, los padrones de proveedores, los resultados de auditorías. Es una radiografía bastante completa de su operación, la verdad. Suena muy completo. Y además de lo común, hay obligaciones específicas según el tipo de entidad. A ver, cuéntame. Por ejemplo, los municipios deben publicar sus planes de desarrollo urbano, las licencias de uso de suelo o de construcción que otorgan. El Congreso del Estado, pues, tiene que publicar las iniciativas de ley, cómo van los debates, el sentido del voto de cada legislador. O sea, ¿puedo saber cómo votó mi diputado en tal ley? Deberías poder saberlo, sí. Y el Poder Judicial, por ejemplo, debe publicar las versiones públicas de sus sentencias. Es bastante exhaustivo. Ahora, has dicho que la máxima publicidad es la regla, pero que hay excepciones. Mencionaste la clasificación. ¿Cuándo puede un sujeto obligado decir, esto no te lo puedo dar? Correcto. La clasificación de información es la excepción, no la regla. La ley contempla dos categorías principales: información que puede ser reservada y la que es confidencial. Reservada y confidencial. ¿Cuál es la diferencia? La reservada es información que temporalmente no se puede dar porque su divulgación podría causar un daño específico. La confidencial se refiere principalmente a datos personales de la gente o secretos protegidos por otras leyes. Ok, enfoquémonos en la reservada primero. ¿Qué tipo de daño justifica reservar algo? Bueno, aquí entra algo importante que exige la ley: la prueba de daño. Prueba de daño. Suena serio. ¿Qué implica eso? Implica que la entidad no puede simplemente decir esto es reservado porque sí. Tiene que demostrar, no solo afirmar, que divulgar esa información específica representaría un riesgo real, identificable y significativo. ¿Un riesgo a qué? Activos que aún no terminan, o que podría afectar gravemente la conducción de negociaciones o las relaciones internacionales del Estado. Y ojo, no basta con demostrar el riesgo. Ah, no. ¿Qué más? Tienen que demostrar que ese riesgo es mayor que el interés público en conocer esa información. No es un cheque en blanco para ocultar cosas, ¿sabes? Es una ponderación. Entiendo. ¿Y por cuánto tiempo pueden reservar algo? ¿Para siempre? No, para nada. La información reservada tiene un plazo. El máximo es de 5 años. 5 años. Sí, y podría prorrogarse por otros 5 años más, pero solo si demuestran que las causas que le dieron origen todavía existen y necesitan una justificación muy sólida y de aprobación de su comité de transparencia. No es automático. Ok. ¿Y la información confidencial? Dijiste que eran datos personales. Principalmente sí. Se refiere a los datos personales de individuos, identificados o identificables. Tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu estado de salud, todo eso que protege la otra ley, la 82, de la que hablaremos. También incluye secretos protegidos por otras leyes, como el secreto bancario, el fiscal, el industrial, el comercial. ¿Y esta información confidencial tiene plazo? No, por su naturaleza, esta no suele tener un plazo de caducidad. Y la regla general es que para acceder a ella se necesita el consentimiento del titular de esos datos personales o del secreto. Hay excepciones muy puntuales, claro, pero la regla es el consentimiento. ¿Y qué pasa si pido un documento que tiene, no sé, información pública interesante, pero también mezcla algunos datos personales de alguien? ¿Me lo niegan todo? No deberían, la ley es clara en eso. En esos casos están obligados a generar lo que se llama una versión pública. Versión pública. Exacto. Te entregan el documento, pero tachan o eliminan únicamente las partes que están clasificadas, ya sea como reservadas o como confidenciales. Y deben indicar en el documento por qué se clasificó esa parte, con base en qué artículo de la ley. Ah, ok. Lo importante es que no pueden usar esto como excusa para ocultar información que por ley sí están obligados a ser transparente. Lo público debe seguir siendo público. Ok, suena lógico. Ahora, pensemos en el ciudadano de a pie en Sonora.
Quiero saber, por ejemplo, cuánto costó la última obra pública que hicieron en mi colonia. ¿Cómo le hago? ¿Necesito un abogado o es complicado? No, para nada. El procedimiento busca ser sencillo, de verdad. Puedes hacer tu solicitud de varias maneras. La más común y recomendada es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por Internet. Y si no tengo internet, fácil. También puedes ir directamente a la unidad de transparencia de la entidad que crees que tiene la información y presentarla ahí por escrito. Incluso puedes enviarla por correo electrónico o en algunos casos hasta hacerla verbalmente y ellos te ayudan a ponerla por escrito. ¿Y qué necesito poner en la solicitud? ¿Mis datos? ¿Justificar por qué la quiero? Los requisitos son mínimos. Básicamente tienes que decir qué información estás buscando, tratando de ser lo más claro posible para que la encuentren. Y necesitas indicar un medio para que te notifiquen la respuesta, como un correo electrónico o si prefieres ir a recogerla. Y ya. Y ya. Muy importante, no tienes que decir para qué quieres la información, ni tienes que justificar por qué te interesa. Es tu derecho y punto. Nadie te puede investigar por preguntar. Eso es clave. ¿Y cuánto tiempo tienen para responderme? Tienen un plazo máximo de 20 días hábiles. ¿20 días hábiles? Sí. Si por alguna razón la solicitud es muy compleja o necesitan buscar en muchos archivos, pueden pedir una prórroga de hasta 10 días hábiles más, pero tienen que justificártelo y avisarte antes de que venza el plazo original. ¿Y si la información ya está en su página web? Si es información que ya está publicada como parte de sus obligaciones de transparencia, te lo deben decir mucho más rápido, en un plazo de 5 días hábiles, indicándote exactamente dónde encontrarla. Bien, ¿y qué pasa si me contestan que no tienen la información? O me dicen que es reservada y yo no estoy de acuerdo. O peor, si simplemente no me contestan en el plazo. ¿Ahí se acaba todo? No, claro que no. Para eso están los mecanismos de defensa. Si no estás conforme con la respuesta que te dieron o si de plano no te respondieron, tienes derecho a interponer un recurso de revisión. Recurso de revisión. ¿Ante quién? Este recurso lo presentas ante la autoridad garante, que dijimos se llama Transparencia para el Pueblo. Tienes 15 días hábiles para hacerlo, contados a partir de que recibiste la respuesta que no te gustó o desde que se venció el plazo y no te contestaron. ¿Y qué puedo alegar en ese recurso? Puedes alegar muchas cosas. Que clasificaron la información indebidamente, que te dijeron que no existía pero tú crees que sí, que te la dieron incompleta o en un formato que no pediste, que los costos que te quieren cobrar son excesivos o simplemente que no te respondieron a tiempo. ¿Y esa autoridad garante, Transparencia para el Pueblo, qué hace? ¿Su decisión sí la tienen que acatar? Sí, esa es la idea. La autoridad garante analiza tu recurso, le pide explicaciones al sujeto obligado, revisa toda la información y emite una resolución. Tiene un plazo de 40 días hábiles para resolver, aunque puede prorrogarse por 20 días más si el caso es complejo. Y lo que decida es final. Sus resoluciones son definitivas e inatacables para el sujeto obligado. O sea, si la autoridad ordena entregar la información, la entidad tiene que cumplir sí o sí. ¿Y si no cumplen ni así? Si se hacen los oxisos, ¿hay multas o algo más fuerte? Definitivamente. La ley prevé medidas de apremio que la autoridad garante puede imponer para forzar el cumplimiento. Medidas de apremio. ¿Cómo cuáles? Pueden ir desde una amonestación pública, que es como un regaño oficial, hasta multas económicas. Y las multas pueden ser considerables, ¿eh? Se calculan usando la UMA, que es la Unidad de Medida y Actualización. Pueden ir de 150 hasta 1.500 UMAs. Órale. Y si el funcionario responsable directo no cumple, la autoridad puede requerir a su jefe, al superior jerárquico. Y si éste tampoco hace que se cumpla, también le pueden aplicar las medidas a él. Eso está bueno. Para que no se echen la bolita. Si destruyen información a propósito, si clasifican indebidamente para ocultar algo, si niegan información intencionalmente o si de plano no acatan las resoluciones de la autoridad garante. ¿Y esas sanciones qué implican? Pueden ser multas todavía mayores y además la autoridad garante puede dar vista a otras instancias como los órganos internos de control de cada entidad o incluso a la fiscalía si sospechan que se cometió algún delito, o sea, si hay dientes en la ley. Bien, creo que ya tenemos un panorama bastante claro de la Ley 81.
mucho sobre abrir la información pública, el derecho a saber, pero al principio mencionaste que había otra ley, la 82, sobre protección de datos personales. ¿Cómo encaja esta en todo el cuadro? Encajan perfectamente. Como te decía, son dos caras de la misma moneda en esta relación entre el ciudadano y el Estado en la era digital. A ver, explícame eso. Mientras la Ley 81 te da el derecho a ver lo que hacen las entidades públicas con los recursos y las decisiones, la Ley 82 protege tu información personal, tus datos, que esas mismas entidades recolectan y usan para poder hacer su trabajo. Ambas leyes, de hecho, aplican a los mismos sujetos obligados que ya mencionamos. Entiendo. O sea, una es para ver hacia afuera, hacia ellos, y la otra es para proteger lo mío que ellos tienen. Exactamente. La Ley 82 busca garantizar tu derecho a la protección de datos personales. Establece principios, deberes y procedimientos para cómo deben tratar tu información personal. ¿Y qué tipo de información protege esta Ley 82? Todo lo que sepan de mí, cualquier cosita. Protege lo que define como datos personales, que es básicamente cualquier información que te identifica o te haga identificable. ¿Ejemplos? Tu nombre, tu domicilio, tu CURP, RFC, tu correo electrónico, número de teléfono, tu firma, tu fotografía, pero pone un énfasis especial, y esto es importante, en los llamados datos personales sensibles. Sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque son datos que tocan tu esfera más íntima. Se refieren a tu origen racial o étnico, tu estado de salud presente o futuro, si tienes información genética, tus creencias religiosas, filosóficas o morales, tus opiniones políticas, tu preferencia sexual. El manejo de estos datos requiere cuidados todavía mayores, por el riesgo de discriminación que podrían generar si se usan mal. Claro, entiendo. ¿Y cuál es la regla principal para que estas entidades puedan usar mis datos, ya sean normales o sensibles? La regla de oro es el consentimiento. Como principio general, cualquier tratamiento de tus datos personales por parte de un sujeto obligado requiere tu consentimiento, y este consentimiento tiene que ser libre, específico e informado. Libre, específico e informado. Libre, que no te presionen ni te condicionen. Específico, que sea para finalidades concretas que te digan claramente. E informado, que sepas bien qué datos van a usar y para qué. Ahora, si se trata de datos sensibles. Ahí es diferente. Ahí el consentimiento tiene que ser todavía más explícito. Debe ser expreso y, preferentemente, por escrito o por algún medio electrónico que deje una constancia clara e inequívoca de que diste tu permiso. No basta un consentimiento tácito. ¿Ok? Pero siempre necesitan mi permiso. ¿No hay casos en que puedan usar mis datos sin preguntarme primero? Sí, la ley contempla excepciones. Son situaciones específicas donde el interés público o la protección de otros derechos justifican el uso sin consentimiento. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si otra ley diferente obliga a la entidad a tratar esos datos, o si es por una orden de un juez, si es necesario para protegerte a ti mismo o a otra persona en una emergencia médica, por ejemplo, o si es para cumplir obligaciones de un contrato que tú mismo firmaste con ellos, o muy importante, si los datos ya figuran en fuentes de acceso público, como un directorio telefónico o un registro público oficial. Ya veo. Pero son excepciones tasadas, ¿eh? No es la regla general. Fuera de esos casos, el principio fundamental es que tus datos son tuyos y tú decides sobre su uso. Mencionaste que deben informarme bien. ¿Cómo lo hacen en la práctica? El instrumento clave para eso es el aviso de privacidad. Aviso de privacidad. Lo he visto en páginas de internet y formularios. Exacto. Antes de recabar tus datos o al momento de hacerlo, la entidad, que aquí se llama responsable, debe poner a tu disposición este documento. Puede ser una versión simplificada al principio, pero siempre deben darte acceso a una versión integral. ¿Y qué dice ese aviso? Te tiene que decir como mínimo quién es el responsable de tus datos, o sea, qué entidad los está pidiendo, qué datos personales te van a solicitar, para qué finalidades los van a usar, las primarias que son necesarias y si hay secundarias que son opcionales, si van a transferir tus datos a alguien más y, muy importante, cómo puedes ejercer tus derechos sobre esos datos. ¿Qué derechos?
los que se conocen como derechos ARCO. Arco. Suena... Es un acrónimo. Significa acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son los 4 derechos básicos que tienes sobre tus datos personales. A ver, desglósamelo. Acceso. Acceso es tu derecho a saber qué datos tuyos tiene esa entidad y cómo los está utilizando. Puedes pedirles una copia o que te dejen consultarlos. Rectificación. Si detectas que los datos que tienen sobre ti son incorrectos, están incompletos o desactualizados, tienes derecho a pedir que los corrijan. Obviamente tendrás que probar cuál es el dato correcto. Ok. Cancelación. Este es el derecho a pedir que eliminen tus datos de sus bases de datos o archivos. Procede cuando sientes que ya no son necesarios para la finalidad para la que los diste, o que los están usando para algo que no deben, o simplemente cuando ya terminó la relación que justificaba tenerlos. Ojo, no siempre es eliminación inmediata. A veces primero hay un periodo de bloqueo. Bloqueo. Si se necesitan para alguna aclaración o responsabilidad legal. Y después de ese plazo, ahora sí, se eliminan definitivamente. Entendido. ¿Y la O de oposición? Oposición es tu derecho a negarte a que traten tus datos personales para ciertos fines específicos. Por ejemplo, si te piden datos para un trámite, pero también te dicen que los usarán para enviarte publicidad, puedes oponerte a ese segundo uso. O si demuestras que el tratamiento de tus datos para una finalidad legítima te está causando un perjuicio particular. Interesante. Tengo entonces estos 4 derechos ARCO. ¿Cómo los ejerzo? ¿Es un trámite complicado? El procedimiento es bastante parecido al de acceso a la información pública que ya comentamos. De hecho, generalmente lo gestiona la misma unidad de transparencia de la entidad. Ah, mira qué práctico. ¿Sí? Presentas una solicitud, esta vez identificándote claramente como el titular de los datos o tu representante legal. Tienes que decir qué derecho quieres ejercer, acceso, rectificación, etcétera, y sobre qué datos. ¿Y los plazos? También son similares. Tienen 20 días hábiles para responderte si procede o no tu solicitud, y este plazo se puede ampliar por 10 días más si hay causa justificada. Si te dicen que sí procede, por ejemplo, la rectificación o la cancelación, tienen 15 días hábiles para hacerlo efectivo. ¿Y me pueden cobrar por ejercer mis derechos ARCO? No, el ejercicio de los derechos ARCO es gratuito. Lo único que podrían cobrarte son los costos de reproducción si pides muchas copias o de envío, pero nada más. ¿Y si me niegan mi derecho ARCO? ¿O si no me contestan? ¿También hay un recurso como en transparencia? Sí, también. Si no estás conforme con la respuesta a tu solicitud ARCO o si no te contestan, puedes interponer un recurso de revisión. ¿Ante quién en este caso? Aquí la ley menciona principalmente a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, que antes en la Ley 81 se mencionaba como anticorrupción y buen gobierno. Parece que hay un ajuste ahí o son roles compartidos. Ella parece ser la autoridad principal para resolver estos recursos en materia de datos personales, aunque otras autoridades garantes, como las del Poder Judicial o los órganos autónomos, también pueden conocerlos en su respectivo ámbito. ¿Y este recurso es igual al de transparencia? El procedimiento es similar, pero tiene una particularidad interesante. Contempla una fase de conciliación. Antes de que la autoridad resuelva, puede intentar que tú y la entidad lleguen a un acuerdo amistoso. Si se logra, ahí termina el asunto. Si no, pues ya la autoridad emite una resolución. Oye, leí por ahí que esta ley 82 trae algo nuevo llamado portabilidad de datos, ¿verdad? ¿De qué se trata eso? Ah, sí, es un derecho bastante moderno, pensado para la era digital. ¿Qué puedo hacer con él? Mira, si tus datos personales están siendo tratados por medios electrónicos y están en un formato que sea estructurado y comúnmente utilizado como una base de datos, una hoja de cálculo, tienes derecho a pedirle a la entidad una copia de tus datos en ese mismo formato electrónico. ¿Y para qué querría yo eso? La idea es que puedas, por ejemplo, conservar esa información para ti o reutilizarla para darte de alta en otro servicio similar sin tener que volver a capturar todo. O incluso, si es técnicamente posible, podrías pedirle a la entidad que le transmita directamente tus datos a otro responsable que tú le indiques. Es como poder llevarte tu historial digital de un lado a otro. Suena útil, la verdad. Oye, y aparte de darme mis derechos ARCO y de portabilidad, ¿qué otras obligaciones tienen las entidades para cuidar mis datos? No basta con pedir permiso, ¿no? Claro que no. Tienen deberes fundamentales de seguridad y confidencialidad.
¿Seguridad cómo? Deben implementar medidas de seguridad. Pueden ser administrativas, políticas internas, capacitación, físicas, control de acceso a instalaciones, protección de archivos y técnicas, contraseñas, cifrado, firewalls. El objetivo es proteger los datos contra pérdida, alteración, destrucción o acceso no autorizado. Y no basta con implementarlas. ¿Qué más? Tienen que documentar estas medidas en un inventario y en algo llamado documento de seguridad, y deben mantenerlas actualizadas. ¿Y confidencialidad? Significa que todo el personal que tenga acceso a datos personales está obligado a guardar secretos sobre ellos, incluso después de que termine su relación laboral con la entidad. ¿Y qué pasa si fallan esas medidas? Si hay un hackeo, por ejemplo. Esa es una parte crucial. Si ocurre una vulneración de seguridad, así la llama la ley, que afecte de forma significativa tus datos personales, por ejemplo, una fuga de información sensible, la entidad está obligada a notificarte. ¿A mí directamente? Sí, sin dilación indebida, en cuanto confirmen que ocurrió la vulneración y que te afecta. Te tienen que decir qué pasó, qué datos se vieron comprometidos, qué están haciendo para solucionarlo y qué puedes hacer tú para protegerte. Y también tienen que notificar a la autoridad garante. Vaya, eso es importante. La ley también habla de unas evaluaciones de impacto. ¿Qué es eso? ¿Otra forma de proteger los datos? Exacto. Es una medida más bien preventiva. Proactiva. ¿En qué consiste? Antes de que una entidad ponga en marcha un nuevo sistema, una nueva tecnología o una política pública que implique un uso intensivo o especialmente riesgoso de datos personales. ¿Riesgoso cómo? Por ejemplo, si van a tratar muchísimos datos sensibles, o si van a hacer perfiles de personas, o si van a realizar muchas transferencias de datos a terceros. Antes de hacer eso, deben realizar un análisis previo, una evaluación de impacto a la protección de datos personales. ¿Y qué buscan con esa evaluación? Buscan identificar desde el principio los posibles riesgos que ese nuevo tratamiento podría generar para la privacidad de las personas. Y una vez identificados los riesgos, deben planear las medidas para mitigarlos, para reducirlos. Es como pensar en la protección de datos desde el diseño del proyecto, no solo reaccionar cuando ya hay problemas. Tiene sentido. Pensar antes de actuar. Exacto. Y estas evaluaciones, una vez hechas, deben presentarse a la autoridad garante para que, si lo considera, emita recomendaciones. Vaya, pues sí que son dos leyes con mucho contenido, ¿eh? Pero como decías, se complementan muy bien. Una abre la puerta a la información pública. Ajá, el derecho a saber. Ujú. Y la otra le pone un escudo, digamos, a nuestra información personal que está en manos de esas mismas entidades. Precisamente. Crean todo un sistema, un entramado, ¿no? Con principios claros, con reglas específicas para las entidades, con derechos que podemos exigir los ciudadanos, con procedimientos definidos para ejercerlos. Y con estructuras para que funcione. Las unidades de transparencia, los comités, las autoridades garantes como Transparencia para el Pueblo o la Contraloría. Herramientas como la Plataforma Nacional. Exacto. Es un marco normativo que, en el papel, se ve bastante robusto. Intenta equilibrar esa necesidad de transparencia en una democracia con la protección indispensable de la privacidad individual en un mundo cada vez más digitalizado. Y ahí está la clave, ¿no? Lo has dicho, en el papel. Suena muy bien todo esto. Más transparencia, más control sobre nuestros datos personales, pero ahora viene la prueba de fuego, la implementación real. Sin duda. ¿Será que realmente una persona común y corriente en Sonora va a poder usar estas herramientas fácilmente? ¿Podrá navegar los procedimientos para pedir información o para ejercer sus derechos ARCO sin desesperarse en el intento? Esa es una pregunta fundamental. Y por otro lado, las entidades públicas, los sujetos obligados, tendrán la capacidad técnica y humana, pero sobre todo, tendrán la voluntad política y la cultura organizacional para cumplir con todo esto que les exigen las leyes. Las dos leyes no estará solamente en lo bonito que se lea el texto en el boletín oficial, Sino sino en cómo se vivan día a día. Dependerá mucho de los recursos que se les asignen a las unidades de transparencia, a las autoridades garantes, de la capacitación que reciba el personal y, quizás lo más importante, de si se logra generar una cultura real de apertura, de rendición de cuentas y de respeto profundo a la privacidad dentro de las instituciones públicas sonorenses. Será fascinante observar cómo evoluciona esto en la práctica, ver si estas leyes se convierten en herramientas vivas para la ciudadanía o si
bueno, si enfrentan resistencias. Exactamente. Algo para seguir muy de cerca y sobre lo que sin duda vale la pena reflexionar. ¿Qué tanto estamos dispuestos, como sociedad y como instituciones, a hacer realidad estos derechos? Ahí queda la reflexión.